Séptima lección. La Santa Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la institución más grande y más antigua del mundo. La Iglesia Católica nos dio el libro más conocido, la Biblia. También dice ser infalible. ¿En qué se basa para afirmar que posee esa autoridad? Porque la Iglesia no es una democracia. ¿Cuál es el papel de la Iglesia para que alcancemos el cielo? ¿La Iglesia es visible o invisible? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la séptima lección de la serie Lukhat, la Iglesia Católica. Sección 7. La Santa Iglesia Católica. 1. La Iglesia es totalmente cristocéntrica. El artículo de la fe en el credo sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Catecismo, párrafo 748. La verdadera eclesiología es totalmente cristocéntrica. 2. La Iglesia fue fundada por Cristo. La razón fundamental para ser católico es el hecho histórico de que la Iglesia católica fue fundada por Cristo, que fue una invención de Dios, no del hombre, a menos que Cristo, su fundador, no sea Dios, en cuyo caso no sólo el catolicismo, sino el mismo cristianismo es falso. El ser cristiano es creer que Jesucristo es el Señor. El reconocerlo como el Señor es obedecer su voluntad. Y Él quiso que la Iglesia católica, universal, fuera para todos sus discípulos, para todos los cristianos. Somos católicos porque somos cristianos. Muchos protestantes se convierten en católicos por esta razón. Leen los escritos de los padres de la Iglesia, los primerísimos escritores cristianos, y descubren que Cristo no estableció una Iglesia protestante que luego se convirtió en católica, sino la Iglesia católica, partes de las cuales posteriormente se separaron y se hicieron protestantes, en protesta. 3. ¿Por qué estableció Cristo la Iglesia? Suponga que no lo hubiera hecho. Suponga que lo hubiera dejado que dependiera de nosotros. Suponga que la Iglesia fuera invención nuestra, no suya. Que fuera solo humana, no divina. Suponga que nosotros tuviéramos que determinar la doctrina correcta de la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo, y los sacramentos, y María, y los asuntos morales controvertibles como la anticoncepción y la homosexualidad y la eutanasia. ¿Quién, entonces, jamás pudiera saber con certeza el pensamiento y la voluntad de Dios? ¿Cómo pudiera haber entonces una sola iglesia? Habría 20.000 iglesias diferentes, cada una enseñando su propia opinión. Pero, por el contrario, tenemos una sola iglesia, con autoridad divina. Así como el Padre le dio autoridad a Cristo, Juan, capítulo 5, versículo 22, Mateo, capítulo 28, versículos 18 a 20. Cristo la pasó a sus apóstoles. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Y ellos la pasaron a los sucesores, que ellos nombraron como obispos. Luego de 2000 años de sucesión apostólica ininterrumpida, nosotros, los católicos, tenemos el privilegio inmenso de conocer el pensamiento y la voluntad de Dios a través de la autoridad didáctica, magisterio, de la Iglesia visiblemente encarnada en los obispos. Una expresión de la primera época era: ¿dónde está el obispo? Ahí está la Iglesia. 4. La autoridad de la Iglesia. La Iglesia no es una democracia.
es el cuerpo de Cristo quien les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo, capítulo 7, versículo 29. Autoridad no significa poder, sino derecho, derechos de autor. La Iglesia tiene autoridad solo debido a que está bajo autoridad, la autoridad de su autor y Señor. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. Catecismo, párrafo 875. La autoridad de la Iglesia, entonces, no es arrogante, sino humilde, tanto A, en su origen, ya que fue recibida de Cristo, bajo Cristo, como B, en su finalidad, que es servir así como Cristo sirvió. Ver Juan capítulo 16, si fuera necesario hasta el punto del martirio. Las palabras de Madre Teresa que más se mencionan describen estos dos puntos, la fuente de la autoridad de la Iglesia y su misión esencial, que es también la de cada cristiano. Dios no me puso en la tierra para ser exitoso, me puso aquí para ser fiel. 5. Tradición. La palabra tradición proviene de la palabra en latín tradere, que significa dar, entregar o pasar. Cuando la Iglesia utiliza el término tradición, lo utiliza refiriéndose especialmente a la enseñanza de los apóstoles como una profundización de la fe. La comunión entre los miembros de la Iglesia, que se deriva de unión en la fe y se expresa en el cuidado de los miembros más pobres y sosteniendo todos los bienes en común, compartiendo en la Eucaristía y en las diversas formas en que la Iglesia oró, en especial bajo la presidencia de los apóstoles, y se resalta de forma más notable en la Eucaristía. Ver Hechos, capítulo 2, versículo 42. Estos son los elementos que la Iglesia pasa de una generación a otra. 6. La autoridad de la Iglesia, base de nuestro conocimiento de la Trinidad. La autoridad de la Iglesia fue necesaria para que nosotros conociéramos la verdad de la Trinidad. Esta doctrina cristiana, que es lo que más resalta entre todas, la que revela la naturaleza del mismo Dios, la naturaleza de la realidad final, fue revelada por Dios claramente solo a la Iglesia. No fue revelada a su pueblo escogido, los judíos. No se define con claridad en el Nuevo Testamento. Dios esperó para revelársela a la Iglesia. Las Escrituras contienen los datos de la doctrina de la Trinidad, pero eso no es suficiente, porque todo hereje a través de la historia también ha recurrido a las Escrituras. Como cuestión de hecho histórico, ha probado ser imposible para la humanidad conocer la naturaleza del Dios verdadero sin la Iglesia verdadera. Los dogmas de la Trinidad y de la Encarnación, y las dos naturalezas de Cristo, fueron de hecho derivados de la fe de la Iglesia católica. 7. La autoridad de la Iglesia, la base de nuestro conocimiento de Cristo. Ningún cristiano jamás ha conocido sobre Cristo excepto a través de algún ministerio de la Iglesia. Esta no es una opinión polémica, sino un simple hecho histórico. Conocemos a Cristo solo debido a que la Iglesia nos ha dado testimonio sobre Él, pasándonos a través de los siglos el Evangelio, la Buena Nueva, de los eventos históricos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, de los que los apóstoles fueron testigos, enseñando la doctrina verdadera sobre Él, viviendo su vida sobrenatural, su amor y su espíritu, y celebrando los sagrados ritos, haciéndolo presente verdaderamente en los sacramentos. Cristo vivió en la tierra hace 2000 años. ¿Quién nos lo trae a través de los tiempos? ¿Quién nos hace contemporáneos con Cristo? La Iglesia. 8. La autoridad de la Iglesia, la base de la autoridad bíblica. San Agustín escribió: «No creería en la autoridad de las Escrituras, excepto debido a la autoridad de la Iglesia católica». Es irrazonable creer, como lo hacen muchos protestantes, que la Biblia es infalible, pero no la Iglesia, puesto que
1. ¿Por qué Dios nos dejaría un libro infalible en las manos de maestros e intérpretes falibles? Eso destrozaría todo el propósito de un libro infalible, darnos certeza sobre las cosas que Dios sabía que necesitábamos conocer. 2. Es una cuestión de hecho histórico que la Iglesia, los apóstoles, escribieron el Nuevo Testamento, pero una causa falible no puede producir un efecto infalible. 3. Es también un hecho histórico que la Iglesia canonizó la Biblia, definió qué libros pertenecían a ella. Si la Iglesia es falible, ¿cómo podemos estar seguros de que este libro infalible lo es? 4. La Biblia misma llama la Iglesia, no la Biblia, columna y fundamento de la verdad. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 5. La Biblia nunca enseña el principio protestante de sola escritura, creencia en solo la Biblia. Por eso, sola escritura se contradice a sí misma. 9. El Papa. Una iglesia visible necesita una cabeza visible. Cristo nombró a Pedro como cabeza de los apóstoles. Los sucesores de Pedro, los papas, son las cabezas de los sucesores de los apóstoles, los obispos. La única iglesia de Cristo es la que nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Esta iglesia subsistit en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Catecismo, párrafo 816. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, en una cadena ininterrumpida de continuidad histórica, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario, sirviente representativo de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal. Catecismo, párrafo 882, citando al Vaticano II. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Catecismo, párrafo 883. 10. Infalibilidad. El Concilio Vaticano I definió lo que los católicos siempre han creído, que el Papa, cuando habla con autoridad en virtud de su cargo, como los concilios ecuménicos de todo el mundo, que hablan en unión con él, es infalible, preservado por Dios de error, cuando define doctrina o moral para toda la Iglesia. No es infalible cuando habla en calidad personal, sino sólo cuando habla con autoridad por virtud de su cargo. Dios no nos dejó con interrogantes y a la deriva en la oscuridad respecto a las verdades más importantes que teníamos que conocer a fin de cumplir nuestra tarea más importante en la vida, la unión con Él. Ningún amante humano permitiría eso si lo pudiera evitar. Lo mismo sucedió con Dios. La infalibilidad papal, como todo otro dogma católico, se comprende de forma apropiada sólo debido a la primacía del amor. La infalibilidad es el don de amor de Dios en respuesta a nuestra necesidad de perseverar en la unidad de amor y verdad, que es lo que Dios quiere sobre cualquier otra cosa, puesto que eso es lo que Él es, amor. Primera Juan, capítulo 4, versículo 18, y verdad. Juan, capítulo 6, versículo 14. Sin la infalibilidad, las incertidumbres y los cismas son inevitables entre nosotros, humanos, caídos y tontos, para quien Cristo diseñó su Iglesia. El don de infalibilidad surge del carácter de Dios. Él es tan generoso que no retiene nada de lo que necesitamos. No es un Dios tacaño. La creación del mundo, la encarnación y muerte de Cristo, el don del Espíritu Santo, la Eucaristía y el cielo, son 6 ejemplos espectaculares de la generosidad impredecible y sorprendente de Dios. El don de la infalibilidad a la Iglesia
está conforme con este mismo patrón o modelo. 11. ¿Cuándo es infalible la Iglesia? 1. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Catecismo, párrafo 891. 2. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo, autoridad para enseñar, con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Catecismo, párrafo 891. 3. Incluso doctrinas que no se designan explícitamente como infalibles pueden ser obligatorias respecto a la creencia católica, puesto que la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa. Catecismo, párrafo 892. Los padres sabios y buenos no catalogan explícitamente todo lo que les dicen a sus hijos como infalible, y sin embargo, los hijos sabios y buenos tienen confianza en ellos. De igual forma, debemos confiar en la Santa Madre Iglesia, la Iglesia de los apóstoles, santos y mártires, la Iglesia con una memoria de 2000 años, mucho más de lo que confiamos en nuestras propias opiniones. 4. La señal que la Iglesia le inserta a una enseñanza infalible es cristocéntrica. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído, y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Catecismo, párrafo 891. 12. ¿Por qué la Iglesia es infalible? La Iglesia es infalible porque ella es fiel. Nuestra fe en la Iglesia está fundamentada en la fidelidad de la Iglesia hacia Cristo. La infalibilidad es cristocéntrica. La Iglesia no tiene autoridad sobre el depósito de fe debido a que ella no es su autor. Su autor es Cristo. Ella lo puede interpretar y sacar a relucir sus significados más profundos, pero nunca lo corrige. Le puede agregar, pero nunca sustraerle, y cuando le agrega desde adentro, de forma orgánica, así como un árbol agrega frutos, no mecánicamente, como una brigada de construcción agrega otro piso a una casa. Porque no alega tener la autoridad que otras iglesias alegan tener para cambiar el depósito de fe confiado a ella por Cristo. Ella no puede permitir tales cosas como el divorcio, o las sacerdotisas, o la sodomía, u odiar a los sodomitas. No importa cuán de moda se puedan convertir estas cosas en la sociedad. Su Señor no es la sociedad ni el mundo, sino Cristo. 13. La Iglesia necesaria para la salvación. Puesto que no tenemos salvación sin Cristo, y no conocemos a Cristo sin la Iglesia, se deduce que no hay salvación sin la Iglesia. Esta fórmula tradicional de los padres de la Iglesia, fuera de la Iglesia no hay salvación, Catecismo, párrafo 846, no significa
que los protestantes u otros no se salven, porque esta fórmula no es una respuesta a la curiosidad de la mente respecto a las poblaciones del cielo y del infierno, sino una respuesta a las preguntas del corazón que buscan sinceramente: ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está el camino? ¿Qué ha hecho Dios para mostrarme cómo salvarme? De igual forma, las palabras de Cristo a sus discípulos respecto a que muchos eligen el camino ancho a la destrucción y sólo pocos encuentran el camino estrecho a la vida, Mateo, capítulo 7, versículo 14, no son las palabras de un estadístico dirigidas a un encuestador del censo, sino las palabras de un Padre Celestial amoroso a sus amados hijos, advirtiéndoles del peligro. Para el buen pastor, sólo 1 de 100 ovejas es demasiado para perder, y 99 demasiado pocas para salvar. Mateo, capítulo 18, versículo 12. De hecho, la Iglesia explícitamente enseña que muchos de los que se autodenominan no católicos se salvan. El Concilio Vaticano II dijo que no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Catecismo, párrafo 846, sino también que los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Catecismo, párrafo 847, no debido a que la conciencia sea un sustituto adecuado para la Iglesia, sino porque la conciencia es también un contacto con Dios. 14. ¿Por qué la Iglesia envía misioneros si los no católicos se pueden salvar? No sabemos exactamente cómo Dios salva a los no católicos, ni cuántos se salvan, pero sí sabemos quién los ha salvado. Aquel quien dijo: «Nadie va al Padre sino por mí». Juan, capítulo 14, versículo 6. Por consiguiente, la Iglesia tiene la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Catecismo, párrafo 848. No debido a consecuencias, sino a mandamientos. No porque ella conozca cuántos se perderían si no escuchan el Evangelio, sino porque Cristo le ha ordenado que lo predique. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Los fundamentalistas envían misioneros porque alegan que saben que todos están condenados, excepto quienes conscientemente conocen y aceptan a Cristo. Los modernistas envían misioneros si es que lo hacen solo para hacer buenas obras humanas. También alegan saber cuántos condenados hay. Ninguno. Los católicos no hacen ninguna de las dos alegaciones, solo predican la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación, pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. Catecismo, párrafo 851. Se necesitan dos cosas, no una sola: buscar la verdad y encontrarla. Cada individuo tiene que suplir lo primero por sí mismo, pero se necesita la Iglesia para que supla lo segundo, puesto que se necesita la revelación divina para que conozcamos el plan de salvación de Dios. 15. La Iglesia y María. La Iglesia es como María en cuanto a señalar a Cristo más allá que ella. Sus últimas palabras que citan las Escrituras son: «Haced lo que Él os diga». Juan, capítulo 2, versículo 5. La Iglesia es también como María en cuanto a ser un vientre en el que crece el cuerpo de Cristo. La Madre Iglesia produce a Cristo maduro tal como hizo María, recibiéndolo originalmente como una semilla. Ella produce palabras, credos, habiendo recibido primero la palabra por su fe, su fiat,
sí, al igual que María. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Y la Iglesia es santa de la misma forma como María es santa, recibiendo a Cristo, el amor divino encarnado. En la Iglesia, esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es. La de la Iglesia, estructura, está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. María nos precede a todos en la santidad que es el misterio de la Iglesia. Por eso, la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina, autoridad. Catecismo, párrafo 773. 16. La Iglesia y el Espíritu Santo. El artículo del credo sobre la Iglesia depende enteramente también del que le precede, sobre el Espíritu Santo. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Catecismo, párrafo 749. Es chimenea para el fuego del Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de la Iglesia. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Catecismo, párrafo 797. Aunque el Espíritu no se limita al magisterio de la Iglesia, el Espíritu nunca trabaja contrario a la Iglesia. Quienes alegan tener la inspiración del Espíritu cuando denuncian las enseñanzas oficiales de la Iglesia que no les gustan, por ejemplo, quienes en el nombre de lo que llaman Espíritu del Vaticano II rechazan las mismas enseñanzas del Concilio Vaticano II, están juzgando y corrigiendo las enseñanzas de la Iglesia por sus propios deseos y opiniones, en vez de dejar que sus deseos y opiniones sean instruidos y corregidos por la Iglesia. Reproches contra las enseñanzas de la Iglesia no es la labor del Espíritu Santo. Eso es una labor de un espíritu impío. 17. ¿Por qué ser católico? Si usted quiere inventar su propia religión, no sea católico. Si usted quiere enseñarle a la Iglesia en vez de dejar que la Iglesia le enseñe a usted, hay numerosas otras iglesias para usted. Entre ellas están iglesias que dan la bienvenida a teologías sin milagros, moralidades sin absolutos y liturgias sin adoración. Por favor, no sea un católico, a menos que usted crea la afirmación de la Iglesia de que en estas áreas la Iglesia habla en nombre de Jesucristo. No existe tal cosa como un católico de cafetería. Los católicos no se pueden poner a escoger de entre las doctrinas y leyes de la Iglesia. Más bien, hay que recibirlas con gratitud de Dios. En asuntos de fe y moral, recordemos que todos comemos toda la comida que mamá pone en el plato. Un católico de cafetería, o un medio católico, o un católico de 95%, es una contradicción de términos. Si la Iglesia católica no tiene la autorización y la infalibilidad divina que alega tener, entonces ella no está medio correcta, ni 95% correcta, sino que sería la más arrogante y blasfema de todas las iglesias, un profeta falso que alega «así dice el Señor» por meras opiniones humanas. Tiene que ser una u otra, así como Cristo mismo. Si Cristo no es Dios, como dice serlo, entonces no está el 95% correcto o medio correcto, o solo uno de muchos profetas o maestros humanos buenos, sino el profeta falso, más arrogante y blasfemo que jamás vivió. Así como un mero hombre que alega ser Dios no es un hombre bastante bueno, sino que es un hombre muy malo, una iglesia meramente humana que alega autoridad e infalibilidad divina no es una iglesia bastante buena, sino una iglesia muy mala. La única razón sincera para ser cristiano es que uno cree en la aserción de Cristo de que es Dios encarnado. La única razón sincera para ser católico es que uno cree en la alegación de la Iglesia
de que ella es el cuerpo divinamente autorizado de este Cristo. 18. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no es algo que el hombre hace después de salvarse, sino algo que Dios hace para salvar al hombre. Nos salvamos primero como individuos y luego formamos una iglesia. Nos salvamos abordando la única arca de salvación. El arca de Noé era una imagen favorita de la iglesia para los padres. La palabra iglesia, eclesia, del griego ekkalein, llamar fuera, significa a, convocación o asamblea. Catecismo, párrafo 751. ¿Qué es b? Ser llamada fuera del mundo para ser santa, puesta aparte. C, por el mismo Cristo. D, para ser el propio cuerpo de Cristo en la tierra, la extensión de la encarnación. La Iglesia fue fundada por Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y el propósito de la Iglesia es convertirnos en pequeños Cristos para difundir la vida de Cristo. Cristo es la clave total del origen, naturaleza y finalidad de la Iglesia y de la nuestra. 19. ¿Es la Iglesia visible o invisible? La Iglesia es mucho más de lo que podemos ver. La Iglesia es el cuerpo místico, invisible, de Cristo. Pero es también el pueblo visible de Dios. Así como un hombre es tanto invisible, alma, como visible, cuerpo, así es Cristo y así es su Iglesia. La Iglesia es a la vez una sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. Catecismo, párrafo 771. Dos errores comunes opuestos son: 1. Reducir la Iglesia a lo que es visible en la historia humana, y 2. Reducir la Iglesia a una comunidad invisible de almas. 20. La Iglesia como la razón última de la creación. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión nuestra en su vida divina, comunión que se realiza mediante la Iglesia. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia. Catecismo, párrafo 760. La Iglesia es la razón de la creación, la razón de la gran explosión, Big Bang. El universo es una máquina de hacer la Iglesia y la Iglesia es una máquina de hacer santos. 21. La Iglesia como el matrimonio espiritual. La consumación de toda la historia humana, de acuerdo con las Escrituras, Apocalipsis capítulo 21, es un matrimonio entre Cristo y la Iglesia, su esposa. San Pablo ve un esposo y esposa convirtiéndose en una carne como símbolo de Cristo y la Iglesia convirtiéndose en un cuerpo. Los dos se harán una carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Efesios, capítulo 5, versículos 31 a 32. Para lo que la Iglesia en última instancia es, para lo que todas las Biblias y credos y sacerdotes y sacramentos y música y recaudación de fondos y servicio social y mandamientos y edificios son, el propósito final de todo lo que la Iglesia es y hace, hasta el último barrido de la escoba de un conserje, es una relación de amor. La relación de amor, la vida de amor entre Cristo y su esposa, nosotros. La Iglesia católica es la Iglesia del amor. Este paralelo entre la Iglesia y un matrimonio demuestra por qué puede haber una sola verdadera Iglesia, porque Cristo no es polígamo. El paralelo también demuestra por qué esta Iglesia no es meramente invisible, como tampoco lo es la novia, ni tampoco lo es el novio, Cristo.
22. La Iglesia como el Cristo total. Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. Catecismo, párrafo 795. Como la cabeza y el cuerpo son una persona. Cristo no es la cabeza de la Iglesia de la forma en que Henry Ford era la cabeza de la compañía Ford Motor, sino de la forma en que esa cosa redonda y peluda entre sus hombros es la cabeza de su cuerpo. Él es la cabeza de un cuerpo, corpus, no de un cadáver. Algo que vive, no algo que está muerto, un cuerpo orgánico real, no una ficción legal. San Agustín escribe: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo, en efecto, ya que Él es la cabeza, y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él, y nosotros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Catecismo, párrafo 795. Santo Tomás de Aquino escribe: la cabeza y los miembros forman como si fueran una sola persona mística. Catecismo, párrafo 795. Es por eso que Cristo dice: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo, capítulo 25, versículo 40. Porque yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Juan, capítulo 15, versículo 5. De un organismo, con una vida, una sangre. Esta vid tiene sus raíces en el cielo y su follaje en la tierra. La Iglesia es un árbol invertido. Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Catecismo, párrafo 795. 23. La Iglesia y la Eucaristía. La Iglesia es el pueblo de Dios. Alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Catecismo, párrafo 777. El cuerpo de Cristo significa tanto la Iglesia como la Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. La Iglesia es donde comemos a Cristo y Cristo nos come, nos asimila a su vida. La Eucaristía no es sólo una de las numerosas cosas que hace la Iglesia, sino la cosa que ella es en esencia, el cuerpo de Cristo. 24. ¿Cómo ingresa uno a la Iglesia? Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu. Juan, capítulo 3, versículos 3 a 5. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Catecismo, párrafo 782. Puesto que la Iglesia es tanto invisible como visible, uno ingresa a ella tanto a través de un acto invisible, interno, de fe sincera, como a través del rito visible, público, del bautismo. 25. Los tres oficios en la Iglesia. En el antiguo Israel, Dios estableció profetas, sacerdotes y reyes. Cristo llena en sí mismo esas tres descripciones del trabajo. El profeta perfecto, él mismo es la palabra de Dios. El sacerdote perfecto, ofreciendo el sacrificio perfecto en la cruz. Y Cristo el Rey de todo el universo. Cristo entonces estableció esos tres oficios en su Iglesia: profético, enseñanza; sacerdote, sacramento; y real, autoridad apostólica. Estos oficios son tanto especiales como generales. En cierto sentido, cada cristiano es un profeta, un sacerdote y un rey, puesto que todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo. Catecismo, párrafo 783. 26. El significado del reino de Cristo y el de la Iglesia. Cristo el Rey gobernó a través del servicio.
Juan, capítulo 12, versículo 32. Por lo tanto, su Iglesia también gobierna a través del servicio, tal como lo hace cada cristiano. Para el cristiano, servir es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. Catecismo, párrafo 786. La mayoría del pueblo escogido de Dios, los judíos, no reconoció ni aceptó a Cristo como el Mesías prometido cuando vino, porque malinterpretó esta función regia. Los profetas habían prometido que el Mesías iba a liberar al pueblo de Dios de sus enemigos. Dios probaba así los corazones de su pueblo a través de la misma ambigüedad de estas profecías, puesto que aquellos cuyos corazones estaban afincados en el éxito mundano, interpretaron que esos enemigos eran los romanos y no reconocieron a Cristo como el Mesías porque él era apolítico. Pero aquellos cuyos corazones estaban fijados en Dios y en la santidad, sabían que sus enemigos eran verdaderamente sus propios pecados y reconocieron a Cristo como su Salvador. Todos los que le buscaron, por ejemplo, buscaban lo que él era, santidad, no poder, lo encontraron, tal como él había prometido. Mateo, capítulo 7, versículos 7 a 8. 27. Los 4 atributos de la Iglesia. El credo de Nicea menciona 4 atributos de la Iglesia. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Si alguien duda cuál de las 20.000 iglesias diferentes que aseguran ser la verdadera Iglesia de Cristo es en realidad la que Cristo estableció, esto es lo que hay que hacer para reconocerla. Solo una iglesia tiene todos los 4 atributos, la Iglesia católica. Esto se encuentra tanto a través de la fe como de la razón. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, contrario a un origen meramente humano. Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Catecismo, párrafo 812. 28. El primer atributo de la Iglesia, unicidad. ¿Cómo es la Iglesia una? 1. Esencialmente, la Iglesia es una porque Cristo, su cabeza, es uno. Una cabeza con muchos cuerpos es una monstruosidad, al igual que un cuerpo con numerosas cabezas. Puesto que la Iglesia es una unidad orgánica, aunque espiritual en vez de biológica, no simplemente una unidad legal. Un director general ejecutivo puede dirigir muchas compañías, pero la cabeza suya no puede tener 2 cuerpos. 2. Las Escrituras nos dicen que la Iglesia es una porque tiene un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios, capítulo 4, versículo 5. Puesto que es Cristo su Señor quien la hace una, la Iglesia insiste en la fe recta, ortodoxia del credo, para que sepamos quién es Cristo. La fe única identifica al Señor único. Así también, el único bautismo que da inicio a la vida divina de ese Señor en el alma del bautizado. Los credos definen y los sacramentos comunican este único Señor. 3. La Iglesia es también una en caridad. El mandamiento esencial de su Señor es la caridad. Juan, capítulo 15, versículos 9 a 12. Puesto que Dios es caridad. Primera Juan, capítulo 4, versículo 16. Por consiguiente, la mayor de todas ellas es la caridad. Primera Corintios, capítulo 13, versículo 13. 4. Pero la unidad de la Iglesia está asegurada por vínculos visibles de comunión. A. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. B. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. C. La sucesión apostólica por el sacramento del orden. Catecismo, párrafo 815. Es un hecho histórico que los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Catecismo, párrafo 860. 29. Unidad y diversidad en la Iglesia.
Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. Catecismo, párrafo 814. Un cuerpo es tanto uno como muchos, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, órganos, extremidades, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 12. Monedas de 1 centavo en una pila no son profundamente uno, no dependen una del otro, ni tampoco profundamente diferentes, son idénticos y reemplazables. Los órganos en un cuerpo son tanto profundamente uno, puesto que dependen uno del otro para la vida y trabajan juntos por la salud del cuerpo, y profundamente diferentes, por ejemplo, el pulmón y el riñón. 30. Solidaridad. La unidad en un cuerpo es tan grande que si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 26. Por ejemplo, en una familia o en una nación. Los asesinatos de los presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, afectaron a toda América y por consiguiente a todos los estadounidenses. Hay una palabra rusa para esta clase de unidad, sobornost, generalmente traducida como universalidad o catolicidad. Una palabra polaca similar es solidarność, solidaridad. Es la base en la realidad objetiva para la vida de caridad. La caridad es realista. Es así como los cuerpos se mantienen vivos. Todas las oraciones ayudan a todos los miembros del cuerpo de Cristo, no sólo por los que conscientemente se reza. Cada buena obra hace más fuerte a todo el cuerpo, y cada acto malvado lo hace más débil. Todos los pecados causan daño a todos los miembros del cuerpo, no sólo a los que están visible e inmediatamente prohibidos. No hay pecados privados ni crímenes sin víctimas. Cada falta de caridad para cualquiera perjudica a todos. 31. Ecumenismo y otras iglesias. Aunque hay iglesias particulares y varios ritos dentro de la única iglesia, no hay otras iglesias. Hay sino una única iglesia. Cristo solo tiene un cuerpo, una esposa. Él no es un bígamo. Sin embargo, su único cuerpo está desgarrado y herido. Aunque su unidad esencial es indestructible, sus signos visibles de unidad no lo son. Ya en los tiempos del Nuevo Testamento había divisiones, cismas, herejías y apostasías. El apóstol Pablo consideró esto no meramente desafortunado, sino intolerable. Nadie puede leer 1 Corintios, versículos 1 a 3, y dudar lo que Pablo diría sobre nuestras divisiones actuales, peores y más amplias. Estas heridas tienen que sanarse. El trabajar y orar por la reunificación religiosa no es una opción, sino un requisito. Así dijo el Papa Juan Pablo II en su encíclica Ut Unum Sint, sobre el empeño ecuménico. Podemos encontrar el camino correcto, de regreso a la unidad, solo si retrocedemos en nuestra ruta hasta donde comenzó el camino equivocado, el camino a la división. Las divisiones comenzaron con el pecado. No somos uno con los otros porque no somos uno con Dios. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres, a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Catecismo, párrafo 817. Por consiguiente, nuestras divisiones serán deshechas sólo si conquistamos el pecado, y sólo Cristo puede conquistar el pecado. La reunión se producirá sólo cuando todos los cristianos pongan la voluntad de Cristo sobre las suyas, sólo cuando todos los instrumentistas siguen la batuta del director, la orquesta puede tocar en armonía. La clave del ecumenismo es la misma que la clave de todas las ideas católicas,
el señorío de Cristo. 32. ¿Cómo trabajar por la reunificación? El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Catecismo, párrafo 820. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige 1. Una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Note la paradoja aquí. La renovación proviene de la fidelidad, o sea, fidelidad a los votos de matrimonio, antiguos y originales, entre Cristo y la Iglesia. Todo progreso ecuménico hasta ahora se ha logrado a través del regreso a las fuentes comunes, tal como solicitó el Vaticano II, los padres de la Iglesia, la Biblia y finalmente Cristo mismo. 2. La conversión del corazón, para llevar una vida más pura, según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Si la causa de la división fue el pecado, la santidad será lo que la sane. 3. La oración en común. Deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual, cuando católicos y protestantes pongan sus rodillas juntas en oración común. Dios pondrá sus cabezas juntas para comprender verdades comunes. 4. El fraterno conocimiento recíproco, puesto que muchas divisiones surgieron y se mantienen debido a la ignorancia y malos entendidos mutuos. 5. La formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. 6. El diálogo entre los teólogos y entre los cristianos de diferentes iglesias. 7. La colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres, protestantes y católicos que comparten una celda en una cárcel por tratar de salvar vidas protestando contra el aborto, o quienes dirigen refugios para personas sin hogar en centros de ciudades o programas de rehabilitación por drogas, con frecuencia han encontrado que su ortopráctica común, acción correcta, ha abierto sus ojos a una ortodoxia, creencia correcta, común. El corazón y las manos a veces dirigen y educan la cabeza. Catecismo, párrafo 821. 8. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Catecismo, párrafo 822. Nosotros no podemos salvar la Iglesia de las divisiones que nuestros pecados han causado más de lo que podemos salvarnos nosotros mismos. Solo Cristo nos puede salvar del pecado y solo Cristo puede salvar su Iglesia de las divisiones. 33. ¿Debe culparse a los protestantes por las divisiones de la Iglesia? Sí, y también a los católicos. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Catecismo, párrafo 818. Son nuestros hermanos separados. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia católica. Catecismo, párrafo 819. Las ramas protestantes que se rompieron del árbol católico todavía pueden contener suficiente savia que da vida, la verdad y la gracia de Dios, de las raíces, Cristo, a través del tronco, la Iglesia católica, para ser los medios de salvación para sus miembros. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica romana. 34. El segundo atributo de la Iglesia, la santidad. La Iglesia es santa, de una forma en que sus miembros no lo son. Su doctrina, sus principios morales y sacramentos son puros porque provienen de Cristo. Pero sus miembros humanos, clero como también laicos,
están lejos de ser puros en su comprensión de esas doctrinas, en cuanto a vivir de acuerdo con esos principios y en su participación en esos sacramentos. Porque Cristo estableció su Iglesia no como un museo para santos, sino como un hospital para pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos, capítulo 2, versículo 17. La cabeza perfecta de la Iglesia, Cristo, es perfectamente santa. La Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión, arrepentimiento y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Catecismo, párrafo 827. La Iglesia es, pues, santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican; si se apartan de ella, contraen pecados. Catecismo, párrafo 827. 35. Santos. En el sentido más importante, el sentido usado en el Nuevo Testamento, todos los miembros del cuerpo de Cristo son santos, es decir, son santos, no perfectos, sino puestos aparte, sacados del mundo, no de la tierra, y la carne, no el cuerpo, así hechos para compartir en la misma vida de Cristo y constantemente siendo santificados, o hechos más santos, a través de la gracia santificante. ¿Quiénes son los santos? Todos los fieles, por ejemplo, todos los que tienen fe en Cristo y permanecen fieles a Él. En un sentido más específico, al canonizar, poniendo en una lista a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes, Catecismo, párrafo 828, la Iglesia hace resaltar la vida de unos cuantos hombres y mujeres como ideales para el resto de nosotros, no meramente como héroes para que los reverenciemos, sino como modelos para nuestras vidas. La Iglesia también canoniza santos para asegurarnos públicamente que intercederán por nosotros desde el cielo y para exhortarnos a rezarles a ellos. 36. La necesidad de la sociedad por los santos. La sociedad necesita santos. Una sociedad se unifica solo compartiendo un objetivo común, un valor común, un amor común. Y esto se hace concreto con sus héroes y en historias compartidas sobre ellos. Sin verdaderos héroes, no existe una verdadera sociedad, y los santos son los héroes más verdaderos. La Iglesia de los primeros tiempos se ganó el mundo principalmente a través de sus santos. Ella lo puede recuperar de nuevo solo de la misma forma. Esto significa que tú y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que convertirnos en santos, no solo por nuestro propio bien, sino también por el bien de nuestra sociedad, o sea, de todos a quienes amamos. 37. Rezando a los santos. Los protestantes, por lo general, critican la práctica católica de rezar a los santos, porque piensan que es idolatría rezarle a alguien que no sea Dios. Los católicos no rinden culto a los santos. Rendimos culto solo a Dios. La Iglesia distingue latria, adoración, que se le debe solo a Dios, y perdulia, el respeto humano más grande, que se le debe a María como la única santa sin pecado, y dulia, gran respeto humano, que se le debe a todos los santos. Sin embargo, los católicos rezan a los santos así como le rezan a amigos santos en la tierra, es decir, le piden a estos amigos que le recen a Dios a nombre de ellos. No es más idolatría pedirle a otro ser humano que rece por uno luego de morir, que pedirle que rece por uno cuando aún está vivo. El asunto que divide a los protestantes de los católicos aquí no es la idolatría, sino la comunión de los santos, la interacción entre la Iglesia en la tierra y la Iglesia en el cielo. 38. La comunión de los santos. La visión católica
difiere de la protestante no en cuanto a si existe una verdadera comunión de santos en la tierra, que rezan unos por otros, sino sobre si esta comunión se extiende al cielo. La Iglesia católica existe en 3 lugares: la Iglesia militante en la tierra, la Iglesia sufriente en el purgatorio y la Iglesia triunfante en el cielo. Nosotros en la tierra, y los que están en el cielo, podemos rezar por las almas del purgatorio para que se acelere su purificación en preparación para el cielo. Esto es bíblico, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que se duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segundo de los Macabeos, capítulo 12, versículos 45 a 46. Y los que están en el purgatorio y en el cielo pueden rezar por nosotros y les podemos pedir que así lo hagan. La muerte misma no puede romper la unidad de la Iglesia. La comunión de los santos es mucho más poderosa de lo que imaginamos. Nuestras oraciones a Dios por las almas del purgatorio les ayudan mucho más de lo que sabemos. Y los santos en el cielo, y también los que están en el purgatorio, nos ayudan con sus oraciones mucho más de lo que sabemos. Santo Domingo dijo, cuando se estaba muriendo: «No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida». Catecismo, párrafo 956. Santa Teresa de Lisieux escribió: «Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra». 39. El tercer atributo de la Iglesia católica. Católica significa universal, uno en muchos, como el mismo universo. La Iglesia es una Iglesia, aunque dispersa por muchos lugares en la tierra, y dispersa por la tierra el purgatorio y el cielo. Así como la Iglesia es una, porque Cristo su cabeza es uno, así la Iglesia es universal, porque Cristo es universal. Es católica, la Iglesia, porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. Catecismo, párrafo 830, citando a San Ignacio de Antioquía, el discípulo de San Juan Evangelista. Es católica, la Iglesia, porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Catecismo, párrafo 831. Donde está Cristo, ahí está la Iglesia católica, su cuerpo. Por consiguiente, en cuanto a que Cristo está presente en iglesias ortodoxas, anglicanas, evangélicas, reformadas, pentecostales, etc., ellas son partes de la Iglesia católica, parcialmente católica, porque comparten las escrituras de la Iglesia, el bautismo de la Iglesia y, sobre todo, el Señor de la Iglesia. 40. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? La Iglesia responde a esta pregunta por grados. Primero, los católicos romanos bautizados, creyentes y prácticos, están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia. Catecismo, párrafo 837. Sin embargo, no se salva en cambio el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, porque está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Catecismo, párrafo 837. Segundo, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Catecismo, párrafo 838. La única diferencia significativa está relacionada con la jurisdicción papal. Tercero, las iglesias protestantes, los hermanos separados, forman parte del cuerpo místico de Cristo, si son cristianos, aunque estén separados de su cuerpo visible en la tierra en diversos grados. La Iglesia se siente unida, por muchas razones, con todos los que se honran con el nombre de cristiano a causa del bautismo, aunque no profesan la fe católica en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Catecismo,
párrafo 838. Cuarto, los que todavía no han recibido, no creen en, el Evangelio, también están ordenados al pueblo de Dios, la Iglesia, de diversas maneras, sobre todo los judíos, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Catecismo, párrafo 839. El judaísmo bíblico se revela de forma divina, y es la fundación del cristianismo. Los judíos son nuestros padres en la fe, puesto que nos enseñaron quién es el verdadero Dios. Pero el judaísmo está incompleto sin su coronamiento, Cristo. Los judíos que aceptan a Cristo como el Mesías y se convierten en cristianos en la actualidad, por lo general se ven a sí mismos como judíos completados, de la misma forma en que se veían los primeros conversos cristianos. Quinto, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. Catecismo, párrafo 841. Los cristianos, judíos y musulmanes rinden culto al mismo Dios. Sexto, el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas, especialmente el hinduismo y budismo, es en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano, en Dios como el Alfa y el Omega. Catecismo, párrafo 842. B. La Iglesia Católica reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes, del Dios desconocido pero próximo. Esto es cierto aún del politeísmo pagano. Ver Hechos, capítulo 17, versículos 22 a 23. C. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio. Catecismo, párrafo 843. Profetas fuera de Israel, por así decirlo, aunque no infalibles. Pero aunque puede haber verdad y bondad profundas en otras religiones, son incompletas porque no tienen la plenitud de Cristo. La afirmación de superioridad de la Iglesia no es para ella misma, sino para su Señor, y por consiguiente, ella tiene la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Catecismo, párrafo 848, tal como Cristo le ordenó. 41. El cuarto atributo de la Iglesia, apostólica. La Iglesia es apostólica, 1. Debido a su misión, su apostolado, de evangelizar, predicar el Evangelio, y 2. Porque ella está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, Efesios, capítulo 2, versículo 20, que ordenaron a sus sucesores, obispos, tal como Cristo los ordenó a ellos. Por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo. Catecismo, párrafo 862. No sólo los obispos, los sucesores de los apóstoles, sino toda la Iglesia es apostólica. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Catecismo, párrafo 863. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraternal el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados.
Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.